fuerzas y nos guiará por el camino correcto para hacer honor a su nombre, para gloria de su nombre. Amén. Vamos a dar al Señor acciones de gracias y a hacer una oración los unos por los otros, porque el Espíritu de Dios nos da la palabra, el que decir en esta hora. En el nombre de Jesús hay frutos de labios que invocan el nombre del Señor en los creyentes. Y aquí está la presencia del cuerpo de Cristo. Aquí está la paz de Cristo. Aquí está la misericordia del Señor. Aquí hay toda buena dádiva mandada por el Señor y recibida en nosotros. Aquí el Espíritu del Señor da a cada uno la manifestación como Él quiere. La palabra es dada y enviada a nosotros. Y el Señor Jesús dijo: comed la palabra. Comed, ella es vida a todos los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Así que hay vida en el mensaje de Dios. Hay vida de Dios en el mensaje de Dios. Sea así, Señor. Se han abierto los ojos de los creyentes. Gracias, Señor, porque nos has dado un corazón entendido, un corazón sabio para oír y entender. Gracias por la exposición de tu palabra que alumbra nuestro entendimiento. Y gracias, Señor, porque hay un plan para este servicio y ese plan tiene cumplimiento hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y abramos las Escrituras, si usted trajo su Biblia, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Marcos, capítulo 5. También su cuaderno de apuntes. Amén. Gloria a Dios por siempre. Gracias. San Marcos, capítulo 5. Y mire, este capítulo tiene 3 historias. El endemoniado gadareno es la primera, luego la mujer que tenía el flujo de sangre y luego la hija de Jairo que había muerto. Este es un capítulo poderoso, es un capítulo que tiene manifestación hoy delante de nosotros. Es revelación, es entendimiento, es luz para el creyente. Estamos frente al ministerio del Señor en la tierra y ese ministerio lo tenemos nosotros como iglesia. Amén. Capítulo 5, verso 1. Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos o Gadarenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Se le acercó un ser humano como nosotros, varón, es un ser humano como nosotros, varón, hombre, pero él tenía un espíritu y se define, se aclara qué tenía. Es una entidad de maldad del reino de Satán. Es decir, tenía un espíritu impuro. Así es la denominación espiritual de esa entidad maligna. Vamos a deleitarnos con la palabra y ella es la que hará. Usted deleites en la palabra y ella es la que tiene el poder. Ahora tenemos
conocimiento por la denominación impuro. Hay tres palabras que, según la versión que leamos, nos dan claridad en cuanto a qué clase de espíritu. Anote, por favor. Se puede llamar impuro, se puede llamar inmundo y se puede llamar atormentador. Es de la misma clase. Este hombre tenía un espíritu inmundo, inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Impureza. Hay impurezas en las piedras preciosas, como los brillantes, pero que haya alguna inmundicia o impureza en un ser humano, entonces ya no es algo natural que se haya comido, eso es algo espiritual de un reino, el reino de maldad. Vamos a trabajar con la Escritura. Atienda a la palabra y ella hará. Usted vino hoy a recibir buenas noticias y a recibir las misericordias del Señor. Es muy importante este planteamiento o la exposición de la condición de este ser humano. Era un ser humano, pero tenía invadido su ser. Había una entidad maligna viviendo en él y controlando todo su ser. Y conocemos la clase. Es espíritu impuro. Entonces, ¿qué manifestación de ello va a tener ese ser humano? Impureza. Espíritu atormentador. ¿Qué manifestación puede tener ese ser humano en él, de lo que está dentro de él? Tormento. Es muy importante el entendimiento que el Espíritu de Dios nos da en el texto. Tormento. De toda clase, pero la causa es un espíritu maligno. Dios no atormenta. Dios no da cosa inmunda o cosa impura. Aleluya. Ahora, viene la descripción de ese hombre en esa condición de tener un espíritu. Entonces, mire la descripción. Esto es muy importante, el cuadro que nos describe, porque lo hace con todo detalle. Dice 3. Este hombre vivía entre los sepulcros o en los cementerios, y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre, ven, este hombre. Entonces la gente sabía de ese hombre y la gente se daba cuenta de que este hombre andaba mal. Ahora, la gente quería atraparlo, quería someterlo, pero no podía. Este hombre andaba de día y de noche. Miren el desorden atormentador, de día y de noche. De día y de noche. Esto no es normal, no es normal. Por los montes y por los sepulcros gritando, esto no es normal. Y lastimándose con las piedras, y esto no es normal. ¿Ven el cuadro descriptivo? Le voy a hacer énfasis en ciertas frases como andar de día y de noche y también gritar o andar gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos corrió para arrodillarse delante de él.
Y a voz de cuello en cuello le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Escriba lo siguiente, por favor. ¿Quieres saber cómo piensan los demonios? ¿Quieres saber cómo piensan los demonios? Los demonios impuros, atormentadores e inmundos piensan como se describe la vida de este hombre. Así piensan. Esa clase de inmundicia, impureza y tormento es una entidad que no es de Dios y está teniendo manifestación plena en la vida de un ser humano. Ahora vamos a describir entonces, vamos a identificar los elementos o las cosas que están en el texto, porque este hombre lleva una vida anormal, fuera de lo normal. Y el Señor hoy nos va a dar sus misericordias. Yo las anuncio en el nombre del Señor. Vean lo siguiente. Este hombre no piensa en cuidar su cuerpo. No piensa en cuidar su cuerpo. Número 2, este hombre no piensa en cuidar su casa. No piensa en cuidar su casa o familia. ¿Usted quiere saber cómo piensan los demonios que están en ese hombre? Se lo estoy describiendo, porque ese hombre no está en su sano juicio. No está bien su manera de pensar, está fuera de sí y conocemos la clase de es espíritus inmundos, tormentadores, atormentadores e impuros. Y el texto nos describe con todo detalle. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Este hombre no piensa en cuidar su cuerpo, no piensa en cuidar su casa, no piensa en conversar con la gente, porque grita. Y este hombre no piensa en descansar, porque anda de día y de noche, 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 para arriba y para abajo, entrando y saliendo y pasando por lugares de los muertos. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está comunicando el Señor? También este hombre no siente su propio dolor. Dice que se lastimaba con piedras, haciéndose heridas que sangraban y no se moría y no sentía su propio dolor. Seguía como si nada. ¿Están viendo? Vamos a conocer a este hombre no por todo lo que tiene, sino por todo lo que ha perdido. Vamos a darnos cuenta qué ha perdido este hombre. Y entonces entramos al verso 15. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado, ahí está la denominación espiritual maligna, atormentado.
por la legión de demonios. Ahora este hombre estaba, vean la descripción, sentado, vestido y en su sano juicio. Amados hermanos, lo que este hombre había perdido era su sano juicio, su cabal juicio, su sound mind, su mente estable. Y eso afectó todo, aún en lo físico, aún en lo psíquico, en lo humano. Ahora, ¿cómo fue su salvación? Verso 19, pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntales, o sea, explícales. Este hombre supo lo que el Señor había hecho con él, lo que le había sucedido. Cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. No el psicólogo, no el psiquiatra. Cuéntale las grandes cosas que el Señor con su palabra ha hecho contigo. Y aquí viene la revelación. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Aleluya. Miren esto. Miren esto. Este es el ministerio precioso del misericordia del Señor. Escriban esto, por favor. Los demonios de inmundicia, de tormento y de impureza aborrecen la misericordia. Aborrecen la misericordia del Señor. Ahora, estamos en un panorama que la palabra es rica en revelación. Hay quienes tienen esta pregunta. ¿Pueden tener demonios los cristianos? La primera cosa que en lo personal yo respondo es, ¿y por qué tienes tú esa pregunta? ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde salió? ¿Cuánta televisión viste? ¿Cuántos mensajes en video viste? ¿Por qué piensas eso? Los demonios de tormento, de impureza y de inmundicia son los que causan esto, y ellos específicamente aborrecen el ministerio de misericordia de Cristo. Y Cristo le dijo a ese hombre, ve y diles que tuve misericordia de ti, que fue mi misericordia. No vean, porque solemos encuadrar las cosas conforme a lo que otros dicen. Esto no es ministerio de liberación, esto es ministerio de misericordia. No lo saque de contexto y no diga, fue una liberación y esto. No. Ve y diles que tuve misericordia de ti. Ve y diles que tuve misericordia de ti. Y la iglesia debe saber que los espíritus inmundos aborrecen la misericordia de Cristo. Y esta misericordia la tiene el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, usted al ser hijo de Dios, usted está limpio, usted está redimido, usted ha sido rescatado y usted ya no está en el reino en el cual ese hombre estaba. Usted está en la comunión con Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora,
¿qué había perdido este hombre? ¿Qué había perdido este hombre? Y vamos a describir, porque el texto nos da bastantes elementos. Vamos a leer cómo narró Lucas, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 26. Dice: después arribaron a la tierra de los Gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Cuando él llegó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que no se vestía. Miren cómo afecta lo maligno. No se vestía ni vivía en una casa, sino en los cementerios. ¿Ven cómo describe Lucas? Regresemos a Marcos capítulo 5. Qué hermoso es reunirnos los creyentes y atender a la palabra para que sea Él, quien es la palabra, nuestro alimento. Dice que este hombre no podía cuidar su cuerpo, no vivía en su casa, se lastimaba a sí mismo, no descansaba, se mantenía sucio, no podía entablar una conversación con la gente, gritaba. Todo esto es porque había perdido su sano juicio. Todo eso, había perdido su sano juicio. Pero hoy el Señor tiene misericordia de nosotros. Ponga su mano en su frente y diga: hoy el Señor tiene misericordia de mí. Yo cuento a todos que el Señor tuvo misericordia de mí. En el nombre de Jesús. El Señor a ese hombre, una vez que estuvo sano, le dijo: tienes que contar, tienes que contar, tienes que decir, tienes que contar, tienes que decir lo que he hecho contigo. Ahora, voy a la siguiente parte. El texto en el verso 9 dice que eran muchos. Era una legión de demonios, por miles. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo comenzó esto? Vamos ahora a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. El apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Le voy a leer una palabra del Señor que responde a las inquietudes o a las cuestiones que son como puntos de vista o creencias. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 2. Les ruego que cuando esté entre vosotros, entre ustedes, no tenga yo que actuar con la osadía que estoy resuelto a utilizar contra los que creen. Ahí están los pensamientos, que actuamos según los criterios humanos o los criterios mundanos. Vamos a una versión que diga criterios mundanos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ahí dice gente del mundo. A ver, otra versión. Carnales. A ver, otra versión. Según la carne.
meramente humanos, como cualquier otro hombre. Ok, pon entonces lo que dice gente del mundo. Miren, por eso el apóstol Pablo es la autoridad para hablarle a la iglesia los asuntos espirituales profundos y diversos. Usted es un ser humano precioso. Lo que usted debe cuidarse es no ser mundano. Una cosa es ser un ser humano y otra cosa es hacerse mundano. Lo que este hombre de Gadara, cuando tenía su condición estable, pura, limpia, saludable, un entendimiento precioso, una vida digna, y eso fue lo que perdió, muchos demonios se apoderaron de él, eso es posesión. Pero no comenzó eso como si los demonios fueran la carta de presentación. Primero son los pensamientos, no los demonios. ¿Escucharon eso? Les estoy dando cosas muy valiosas. Primero son los pensamientos, no los demonios. ¿Ven? Aquí el apóstol Pablo le habla a los creyentes y les dice, hay creyentes que piensan como los mundanos. Una cosa es ser un ser humano y otra cosa es ser mundano. Ahí es donde están las cosas que dan origen a y tiene una ruta espiritual invasiva, invasora. ¿Listos con esto? Verso 3. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos seres humanos, pero no somos mundanos. Pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder o la eficacia de la palabra para destruir las fuerzas del mal. Vamos a otra versión. Vamos a otra versión porque hay versiones que tan lenguaje sencillo que ya no se sabe lo que dicen. Pierden la estructura. Es más, es mejor aprovechar una traducción literal. Nos da la versión 60. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo. Listo, seres humanos. Lo correcto es no ser mundano, no ser. Somos seres humanos, pero no debemos ser mundanos. ¿Están oyendo? ¿Le está hablando a alguien el Señor para que se corrija? Porque ahí es el punto de origen invasivo que los demonios están atentos, ¿verdad? Y el ser humano tiene que cuidar su sano juicio, su cabal estado mental, sound mind, su mente estable, llena de paz. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice, capaces de destruir fortalezas. Ese es el grado mayor o el más alto, es el grado mayor de cómo un pensamiento puede tener forma, figura y fuerza. Y eso se define como fortaleza, pero es el grado más alto. ¿Ven?
Pablo no le habla a Corinto de demonios. Pablo le habla a Corinto de pensamientos. Es muy interesante eso. Entonces dice, hay que hacer esto. Ahora nuestra lucha es armada, es poderosa con las armas de Dios para destruir fortalezas. ¿Ven? Y desbaratar argumentos, ese es el nivel medio. Argumentos y toda altivez. Toda altivez significa intento de desobediencia. Eso es la altivez. Intento de desobediencia. Todo ello tipifica la zona de los pensamientos que están allí cruzando. Miles, miles, miles. Es más fácil sacar a un demonio que un pensamiento. Entonces, la iglesia, cuando está con pensamientos que no obedecen a Cristo, el pensamiento comienza a tener una evolución invasiva y a la vez expansiva, se expande. En el verso 5 está el nivel medio, que es cuando los pensamientos son argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento. Llevar cautivo todo pensamiento es el nivel básico. Y aquí entonces les doy este principio de autoridad. Los pensamientos no son demonios y los demonios no son pensamientos. Aquí vemos que tenemos una estructura en nuestro ser que se llama la mente. Con la mente creemos y nos movemos enteramente, o sea, con todo nuestro ser. Bueno, el apóstol Pablo detectó que hay algunos que viven bajo criterios mundanos. ¿Saben una cosa? El Señor lo vio eso en los fariseos. Ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones. Esos son los criterios humanos. ¿Y por qué dice humanos? Porque se mezclaron con nuestra humanidad. Pero el Espíritu discierne y separa las cosas que son del espíritu, del alma. Y una cosa es ser humano y otra cosa es ser mundano. ¿Ven? Nosotros hemos sido llamados a santidad. Nosotros hemos sido llamados a santificación. ¿Por qué tenías el pensamiento de estar endemoniado? No lo estás. Pero tienes muchos otros pensamientos que no has actuado con la eficacia que se te proporciona con la palabra, y esos pensamientos los retienes, les das mantenimiento. Esos pensamientos te mantienen bajo, o sea, según los criterios mundanos. Y se convierte aquello en lo que crees y así ves la vida. Amado hermano, primero son los pensamientos. Ese es el primer origen. Ese es el entorno inicial. Y ahí es donde tenemos el uso de las armas y ahí es donde tenemos la batalla. La batalla. ¿Ven? Entonces, dice, primer nivel se llama todo pensamiento. Dígame qué postura tiene.
respecto a algo. ¿Cuántos de ustedes han tenido el pensamiento de, pues yo con el pastor Saúl no aprendo, no me alimento? ¿Lo echó fuera o sigue allí todavía? Ese es un pensamiento. Ese es un pensamiento. Mejor me quedo en casa escuchando a X predicador americano. Ese es un pensamiento. Eso no es un demonio, es un pensamiento. ¿Qué otros? Yo prefiero quedarme en casa y ahí leer la Biblia y no reunirme. Ese es otro pensamiento. Si usted permite que eso crezca, eso será expansivo e invasivo y eso va a crear cosas muy difíciles porque comienzan a tomar peso. El segundo nivel está en el verso 5 al principio. Dice, se convierten en argumentaciones. Usted comienza a creer que tiene la razón y que sabe lo que Dios sabe y que entiende y que está en lo correcto. Y luego dice, comienza una raíz de altivez, es la misma que tuvo Satán. ¿Y sabe qué? Mientras estaba pensando Satán eso, ya estaba como rayo fuera del cielo. La altivez es todo intento de desobediencia. ¿Ven? ¿Dónde lo vemos en Hechos de los Apóstoles? Ananías y Zafira sustrajeron del dinero. Eso no se hace por necesidad, se hace por altivez. ¿Para qué le doy a Dios todo el diezmo? Mejor le doy el 5%. Eso no se hace por necesidad, se hace por altivez. Eso no lo hace un demonio, eso lo hace usted. ¿Ven eso? ¿Usted cree, si es el caso, que está siendo atormentado por demonios? ¿No? Son pensamientos. Son pensamientos. ¿Ven? ¿Cuáles pensamientos tiene usted que significan las misericordias de Dios? Jesús le dijo al hombre, cuéntales a los tuyos las misericordias de Dios, cuéntales, diles. Ese ministerio de misericordia la maldad lo aborrece. Lo aborrece, ¿por qué? Porque es poderoso, poderoso. Tiene más poder la misericordia que el ministerio susodicho de liberación. Hay que darle la palabra, el término correcto al asunto, no enmarcarlo con cualquier cuadro. Luego, en el verso 4, cuando el verso 5 no tuvo atención, el verso 4 dice, se convierten en fortalezas. Fortaleza es algo que te enclaustra, estás tú dentro de ella, no puedes salir, ni lo de afuera puede entrar. Es algo serio, es un grado muy fuerte, porque aquello toma figura, forma, fuerza y es igual a fortaleza. ¿Ven? Todas las plataformas digitales y todo lo que tú alimentas en tu estado de WhatsApp son pensamientos. Cuide eso. No sea niño en su manera de pensar. Uno debe cuidar su cabal juicio. Eso es precioso en el ser humano. Les voy a llevar de regreso a Marcos capítulo 5.
Miren qué depende del cabal juicio. Marcos capítulo 5. ¿Se han puesto a pensar alguna vez en una acción que tiene público o tiene familia o es centro de mesa, etcétera? Pero ustedes aquí adentro pensaron, si la hago, ¿qué dirán los que me están viendo? Es ese conjunto de pensamientos que nos refiere el apóstol Pablo. Muchos le hacen caso al qué dirán. Eso es el nivel primario, el qué dirán. Si me pongo corbata, ¿qué dirán? Yo debo cuidar mi mente, debo cuidar mi mente. Porque si no cuido mi mente, no los puedo cuidar a ustedes. Debo cuidar mi mente. ¿Ven? Entonces, Marcos capítulo 5, miren todo lo que depende del sano juicio. Verso 15. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, ahí está la primera situación, sentado. Ustedes están sentados, pero ¿cuántas personas sentadas están con pensamientos de por dentro estoy parado y ya me quiero ir y yo vine rápido y cuándo se acaba esto? Eso es un tormento y no me siento a gusto, estoy sentado y yo diciéndoles siéntese y óigame y ya me quiero ir y me voy a salir antes de que diga el amén y cuide su manera de pensar. Usted es la única persona que puede echar de suyo o de sí pensamientos. Nadie más los puede echar. Nadie más. Porque es a través de nuestra manera de pensar que nos cuidamos y somos útiles en la casa, en la sociedad. Estaba sentado. Esa figura de estar sentado es corporal. ¿Para qué sirve? Para oír, para aprender, para entender, para pensar, para contemplar. Y las misericordias de Dios ayudan para eso son ricas en eso. ¿Ven? Y luego dice, estaba vestido. ¿Saben por qué? Porque lo externo es un campo que el sano juicio puede dominar. Pero hoy las modas de andar roto, enseñando el ombligo, ¿dónde quedó el sano juicio? Deshilachado, ¿dónde quedó el sano juicio? Para que vean qué es tener sano juicio. Por eso este ejemplo es precioso, porque lo que atormenta, lo que es inmundo y lo que es impuro, afecta el sano juicio de la gente y son demonios. ¿Sabes cómo piensan los demonios? Como era este hombre, así piensan. Dice el texto que este hombre andaba de día y de noche, verso 5, por los montes y los sepulcros. Te hice énfasis en eso de día y de noche. Tienes que cuidar tu sano juicio. ¿Por qué te pones a trabajar como ese hombre sin dormir de día y de noche, día y noche, día y noche? Está peligrando tu sano juicio. Eso es lo que atormenta el sano juicio. Pero todo comienza con pensamientos. El no descansar
es el riesgo que atenta contra el sano juicio. Y luego gritando. Oye, no puedes entablar una conversación con tu pareja o con tu jefe. No puedes entablar una conversación porque gritar. ¿El sano juicio dónde está? Estar sentado en la escuela, en el trabajo, en la oficina, sentado usando el celular, la computadora, sentado escuchando la palabra. Esto es un estado de sano juicio. Y el Señor dice, yo le di mi misericordia a ese hombre y mi misericordia lo restauró, lo restituyó de todo. Por eso alabamos las misericordias del Señor, siempre alábenla. Por eso el Señor le dijo a ese hombre, cuenta, anúncialas. ¿Saben por qué? Porque el mensaje es lo que hará el bien a otro. Es el mensaje lo que hará el bien a otro. Cuenten. Amén. Aleluya. Entonces, no ande pensando que usted está poseído. Y no lea libros, porque ¿o quién lo va a pastorear? ¿Yo o ese libro? Y no, pues es que tenemos que ser correctos y ser centrados. Primero son los pensamientos, no los demonios. Primero son los pensamientos. ¿Ven? Y los pensamientos nomás usted los puede cautivar. Y luego nos presenta el apóstol Pablo obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pensamientos de obediencia. Sígalos, porque esos son cristianos, son de Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, verso 15, verso 19, vete a tu casa. Ese hombre ya va a ser un buen padre, buen esposo, buen hombre de negocios, como usted. Va a vestir elegante, aleluya. Ya no va a vestirse como se sienta hoy. ¿Dónde está su sano juicio? Oye, ¿traes cinto? No, pero no traes porque no tienes. No, se me olvidó. ¿Dónde está su sano juicio? ¿Ven? Entonces, el sano juicio tiene pensamientos de misericordia. Y vean bien esta parte. Primero, por usted mismo. Disfrute para usted lo que se le dio. Misericordia. Eso es para usted. Primero. Amén. Aleluya. Recibí esta mañana un precioso regalo, esta corbata y muchas otras, y me la puse. ¿Saben? Estoy en mi sano juicio, porque yo no quiero mal vestir, mal comer, a vivir sin descansar, etcétera, porque tengo el modelo de lo que es estar atormentado. Este hombre nunca se acerque a ese modelo. Puro trabajar sin descansar. O puro mal vivir, mal comer, mal dormir. Nunca se acerque a ese modelo porque no es sano ese modelo. No puede estar sentado 2 horas escuchando la palabra del Señor.
se duerme o está atento al celular. Mantenga su enfoque. Eso está en su sano juicio. Amén. Diga conmigo, tengo la mente de Cristo. Aleluya. Amén. Entonces, ahora vamos a la carta a los Romanos capítulo 12. En otra carta, distinta a la de los Corintios, el mismo autor, el apóstol Pablo, nos va a afirmar o confirmar lo que comunicó a los Corintios acerca de los pensamientos, para que vean que al cristiano se le habla su responsabilidad en la zona de los pensamientos. Romanos capítulo 12, y miren la presentación. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias. Y cada vez que era la palabra misericordia, acuérdese de ese hombre gadareno. ¿Ven? ¿Qué hicieron las misericordias? ¿Qué hicieron las misericordias? Que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, su cuerpo santo y agradable a Dios. A ver, vamos a otra versión. ¿Ven? Vamos a otra versión donde diga cuerpo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque puede haber aquí algunos muy inteligentes que se quieren presentar por celular, vía Zoom, a distancia, desde lejecitos. Estoy con ustedes en espíritu, nada de eso. Dice que se presente físicamente su cuerpo. ¿Dónde está nuestro sano juicio? ¿Qué medida tiene? Dice que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo físico. Pero no es un acto de programa del pastor, no. Acuérdense de las misericordias. ¿Ven esa parte? ¿Ven esa parte? Acuérdense de las misericordias. Acuérdense de las misericordias. Yo les pido que mínimo le den al Señor un día de los 7 que tiene la semana. No se la pasen trabajando toda la vida. Denle al Señor un día para reunirse cabalmente, con todo gozo, llenos. Amén. Porque si usted ya recibió las misericordias, eso es vivirlas, vivirlas, vivirlas. Vean, aquí la carta de presentación es las misericordias. ¿Por qué? Porque la nueva vida comienza con las misericordias del Señor. Y luego dice verso 2, y no adopten las costumbres de este mundo. Seres humanos, una cosa es ser un ser humano y otra cosa es ser mundano. ¿Ven eso? No adopten los moldes, las formas, los pensamientos, las intenciones que tiene y que hay en este mundo y que lo hacen ser un sistema sin Dios, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente o entendimiento para que comprueben. Esto quiere decir, requieren de la voluntad del Señor. Hay 3 cosas de lo cual requerimos: misericordias, voluntad del Señor y la gracia del Señor, todo eso conectado a nuestra fe. Dice, así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia, ahí está el otro elemento, que me ha sido dado, os digo a todos vosotros, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense. ¿Ya ven?
Ahí está. Primero son los pensamientos. Y los pensamientos deben ser tratados como tratamiento con esas tres cosas: las misericordias, la buena voluntad del Señor y la gracia del Señor. No dejen sola a la fe que tienen, porque la fe sola es como se desborda, o sea, la idea allí es como que te infla. No, ya no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito pastor. ¿No te acuerdas de las misericordias? ¿No te acuerdas de la buena voluntad del Señor y de la gracia? Tenemos que mantenernos. Y así que Él dice, presenta tu cuerpo. Ven, nadie debe tener un pensamiento de sí más alto que el que debe tener. Eso se lo están diciendo a nuestra fe. Sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Amén. Y eso lo podemos disfrutar. Aleluya. Amén. Entonces, el Señor nos lleva, tanto en Corintios como en Romanos, a tener dominio y atención sobre el campo de nuestra mente. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Regresemos a Marcos capítulo 5 para ver a la mujer que tenía el flujo de sangre. Y este caso siguiente nos va a dar más entendimiento. Es una ganancia de entendimiento. Verso 25. Amados hermanos, en la universidad, aquí en el Centro Universitario de la Costa, yo recuerdo que alguna vez nos dieron una materia en la licenciatura de Administración de Empresas de motivación. Pero ¿saben qué? Nosotros necesitábamos misericordia y eso nos dispara, ¡pum! Recuperamos el sano juicio. El sano juicio. Eso nos motiva muchísimo a vender, a invertir, a comprar, a relacionarnos, a pensar bien por nosotros mismos, a tomar dominio sobre nuestra mente y no permitir que otros pensamientos nos arrastren. Amén. Miren lo que esta mujer, esta es la historia. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar, había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, ahí está el origen. Ahí está, al oír, esa mujer recibió el mensaje y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía, si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. Vamos a subrayar lo que esta mujer decía. ¿Saben qué significa lo que ella decía? Eso es hablar las misericordias del Señor. Ahí está otro caso. Eso es hablar las misericordias del Señor y se sanó. Las misericordias sanan, echan fuera demonios, sanan la mente, me limpian de todo. Las misericordias del Señor. Por eso les dije, los demonios aborrecen la misericordia del Señor, porque se acuerdan de que ya habían hecho casita y nido, miles de ellos en un hombre, y llegó el Señor y tuvo misericordia de él. Tuvo misericordia de él. ¿Ven? Eso es hablar
decir la misericordia del Señor, comiéncelo usted. Comiéncelo usted. Comiéncelo a decir usted. ¿Ven? Ponga su mano sobre su cabeza y diga, estoy anunciando que el Señor tiene misericordia de mí. Las misericordias del Señor me libran de toda enfermedad mental. No padeceré demencia, Alzheimer, Parkinson. Me mantendré lúcido, porque el Señor ha tenido misericordia de mí. Amén. ¿Ven? La figura de la mujer en ese ejemplo es continuidad de la figura del hombre en el previo caso. Lo que esta mujer nos dice es, yo hablé las misericordias. ¿Dónde las encontró? En lo que oyó hablar de Jesús. Jesús es todo misericordia. Es todo misericordia para que lo digamos. Por eso el rey David, los salmos son salmos de misericordia. El rey David escribió, viviré y no moriré. Esa es una misericordia. Y contaré las obras del Señor. Amén. Aleluya. Y saben, y tan pronto como tocó el manto de Jesús, aquí les hago un énfasis. Hay quienes nomás quieren tocar, pero no quieren decir. ¿Ven? Diga, el Señor ha fortalecido mis huesos, el Señor ha fortalecido mi vista, el Señor ha fortalecido mi entendimiento. Yo voy a volver a vender, a romper récords en ventas como antes. Yo voy a volver a hacer negocios. Yo voy a esto. ¿Por qué? Porque esta mujer decía las misericordias del Señor. Yo estoy en la edad en donde estoy en mi plenitud, ya en mi capacidad de esto y aquello. Usted no está en la edad de cerrar los ojos, usted está en la edad de mirar, de ver. Amén. No lo cierre, vea. Ven, y tan pronto como tocó su manto, esta mujer no quería tocar primero, ella quería decir primero. Amén. Tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo. Esto quiere decir que toda acción tiene una palabra, o lleva una palabra, o es el mensaje de una palabra. Aleluya. Su hemorragia se detuvo. Nadie oró por ella. Y saben, esta mujer pasó por muchos médicos. Qué buena mente tenía esta mujer. No era alguien que pensaba mal de los médicos o los odiaba. Esta mujer sabía que muchas gracias, no me ayudaste, está bien, tú síguele, vas a poder con alguien más, conmigo no. Pero ella comenzó a decir, saben, hasta que su entendimiento, su mente oyó el testimonio de las misericordias, dijo, esto es para mí, y quedó sana. Amén. ¿Qué va a decir usted? Toda la palabra es palabra de misericordia. Las misericordias son constantes y son eternas. Diga conmigo, hermanas, digan conmigo. Y puede ser que solamente una o alguien, pero usted va a oír lo que voy a decir
y es una misericordia del Señor. Diga conmigo, bendito es el fruto de mi vientre, el fruto de mis entrañas. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Y esta mujer decía. ¿Sabe por qué? Seguramente todo hombre o mujer que sanaba el Señor era un predicador de misericordias. Aleluya. Y esto hizo conmigo el Señor. Amén. Usted no está endemoniado. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó bien? Usted tiene pensamientos, eso sí los tiene, como cualquier ser humano. Pero no sea mundano. Sea humano, que es por naturaleza, pero no sea mundano. Ese es el detalle. No sea mundano, porque el sistema entra. Efesios capítulo 6, en una siguiente carta, la voz de un tercer testigo, Efesios capítulo 6, para que vean que el mismo patrón que siguieron los demonios en Marcos 5, lo sigue su jefe, el diablo. En Efesios 6 dice, verso 16, además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Y todas las flechas es la figura de que pues te están lanzando flechas ardientes o que están encendidas. Esos son los pensamientos, y la palabra diablo significa aquel que lanza y quiere penetrar tu mente hasta traspasarla. Eso significa la palabra diablo. Amén. La fe es protectora. Una buena fe es una buena protección. Por ello, no descuide su fe. Y estas reuniones son los de la fe. Amén. Aleluya. Den un gran aplauso al Señor. Aleluya. Pasen los músicos. Vamos a pasar los músicos, a ver. Aleluya. Vamos a celebrar. Amén. Isaac, ¿dónde está? Aleluya. Muy bien. Aleluya. Vamos a celebrar las misericordias. Celebrar psicólogo y psiquiatra. Vamos a celebrar las misericordias. Amén. El Señor tuvo misericordia de nosotros. Amén. Aleluya. ¿Listo? Para que se celebre. Amén. Sí. 1, 2, 3. Aleluya.
Sabe, el Señor le ha restaurado su sano juicio. Créale y dele gracias. No hay ninguna neurona atrofiada, no hay ninguna célula, no hay nada que por evento en la juventud o en la niñez, no hay ninguna mala noticia que haya quedado ahí afectando en la psique. El Señor le ha restaurado su entendimiento. Usted es un buen padre, es un buen esposo, una buena mujer, una buena madre. Usted ya no vive bajo ninguna clase de condenación, porque aquí no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora usted goza de misericordia. Sea ahora usted misericordioso para con su compañero. Sea misericordioso usted para con su prójimo. Sea misericordioso. Gracias, Señor, por tus misericordias. Y vamos a cuidar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Vamos a estar atentos a todo pensamiento y vamos a actuar inmediatamente, manteniendo siempre la obediencia y no dando lugar a la altivez. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a dedicar al Señor preciosas ofrendas de gratitud, que haya una gratitud que tenga memoria de sus misericordias. Amén. Esta es una ofrenda de misericordiosos. Aleluya, de amor. Amén. Piense en la misericordia del Señor. Ananías y Zafira son un mal ejemplo. No vamos a dar con altivez, vamos a dar con fluidez, con obediencia. Amén. Señor, yo presento a tu pueblo que va a honrar tu alfolí, va a santificar riqueza, prosperidad material para tu nombre, el uso tuyo, conforme a tu palabra. Ellos son partícipes de tu ministerio y, Señor, aquí no hay altivez, aquí hay misericordia. Gracias, celebramos tus misericordias en este acto, en el nombre poderoso de Jesús. Día conmigo para que las 3 días. Traer todos los días a la familia y haya alimento en mi casa, y probar ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Maravillas. Podemos pasar. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios por siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios por siempre. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que el Señor sea misericordioso para con ustedes, así como ustedes han mostrado la misericordia para su ministerio. Amén. Y se acuerde de él y tenga memoria de su descendencia y de sus mesas. Amén. Amén. Bien. Entonces, voy a pasar a mi esposa para que atienda estas 2 peticiones y un anuncio. Para traer su reconocimiento de 60 que
Comenzando la primera sesión el día martes 28, van a ser 7. Si es una cada mes, se les va a estar avisando el día y la fecha para que tomen nota de esto. ¿Quiénes pueden venir? No nada más matrimonios, no nada más parejas. Pueden venir los jóvenes, sí pueden venir, sobre todo, claro que sí, las parejas. No importa cuántos años tengan de casados, porque el Señor nos va a hablar. Digamos sorprendente lo que Dios dice acerca de, sobre todo el tema es amor y respeto. Sí, también pueden venir personas cualquiera que sea su situación civil, si están separados, divorciadas, si no están casados, o sea, vengan, reciban la palabra, inviten a alguien que sabe, que necesita aprender de este tema. Amén. Y si nos gustaría que si usted quiere asistir a este taller, aquí están dos parejas que me van a ayudar en estas 2 mesas con una hojita para que pasen al final y se registren. Amén. Aquí los esperamos. Amén. Gloria a Dios. Vamos pues a pedir la bendición sobre el pueblo del Señor. Recuerden que tenemos afuera buen café, buen pan, buena Biblia y muchacha. Que el Señor tu Dios te bendiga, te guarde. Te anuncio que el Señor ha tenido misericordia de ti y de los tuyos. Y Él atendió hoy tu casa, aún quienes se quedaron en casa. El Señor cubre toda la casa. El Señor te ha devuelto tu salud, te ha devuelto tu mente, y le damos gracias al Señor por sus buenas obras preparadas. Ven en paz, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Estamos despedidos. Aleluya. Te esperamos en la semana, martes y jueves a las 6 y 8.
vez un día.